Esta información de último momento tiene que ver con la grave denuncia por violación contra el actor Juan D'Artés. La víctima, en este caso Thelma Fardín, ha declarado y van a citar a testigos. Mauro. 4 días lleva adelante la investigación en Nicaragua. Queremos dar ese dato porque no es solamente un papel presentado a través de la embajada, ni es un solo certificado diplomático, no. Hay una investigación, Thelma viajó, Thelma fue sometida a pericias psicológicas de 2 horas y media en Nicaragua ante la fiscal que instruye la causa. Hubo también pericias físicas, van a citar testigos, seguramente van a declarar por escrito, porque Thelma cuenta que hay 2 testigos a quien ella le contó en el momento lo que había sucedido. Al día siguiente del hecho le contó a esas 2 amigas que estaban con ella, de 17 años en ese momento. Exactamente, con lo cual están ubicables. A ver, quiero decir con esto que... También dijeron que estaban presentes ayer esas 2 chicas, ¿eh? Eso no lo sé, pero sí que hay una causa iniciada, sí, que hay forma de reconstruir. A ver, básicamente, es fácil saber si viajaron. Digo, ¿qué va a hacer la justicia nicaragüense? Una Nicaragua que está en un contexto, además, donde el presidente está acusado de violación, que no es un contexto menor para tener en cuenta qué puede pasar con el expediente. Pero, migraciones, ¿quién viajó y quién entró a Nicaragua para esa fecha? Fácil de reconstruir con los papeles. Facilísimo. De migraciones. Citar a los testigos, no hace falta que viajen a Nicaragua a declarar, lo pueden hacer por escrito, se convalida eso diplomáticamente. La embajada manda las declaraciones certificadas y eso llega al expediente de Nicaragua. Lo tiene que tomar un juez argentino. Un juez argentino y vía diplomática se envían al otro país. Se mezcla toda la vía judicial con la diplomática para que el testimonio llegue a la causa. Con un dato a favor, que es el mismo idioma, con lo cual no necesitas traductor, porque yo me acordaba recién el asesinato de Ariel Malvino, asesinado a golpes por jóvenes correntinos en una playa de Brasil, y como la causa tramitaba en Brasil había que hacer traducciones, con lo cual eso demoraba. Acá no, acá es más rápido. Pero el dato fundamental... El juez de acá tiene que recibir algo del expediente. Sí, tiene que venirle una citación, tiene que venirle... Es como un exhorto, digamos. Claro, un planteo de la fiscal de Nicaragua que le diga, cito... necesito que usted le tome declaración testimonial a tal, y que todos los resultados de esas declaraciones testimoniales me las mande. Pero vía el problema diplomática. Es que el juez de acá no conoce los detalles de... Le mandan copia. Hall, le mandan copia. ¿Me entendés? La habitación... No, le mandan copia, Tuni. Le mandan una especie de síntesis de la causa diciendo, quiero que se le reciba declaración testimonial a tal persona en el marco de esta investigación que se inicia con esta denuncia. O sea, le dan una guía. Le dan una guía, y además el juez querrá saber y algunas preguntas indicativas de algo que el juez quiere saber con precisión. Vale. Sí, se la pueden poner. Formulada también, claro. Sí, el juez le puede proponer, el juez de allá, o la fiscal en este caso que instruye, puede proponer vía exhorto diplomático, manda un escrito donde dice, quiero que se interrogue a tal testigo y se le pregunte esto. Esto puede pasar en la Argentina. Pero quiero ir al punto, porque quiero que compartamos una nota que hicimos con Luciana Pecker, periodista colega de Tuni en Página 12, que es una de las periodistas que más tuvo que ver con acompañar a Thelma Fardín en lo que tenía que ver con de qué modo hacer la denuncia, entender si era o no aceptable la denuncia en la Argentina, si había que viajar, el asesoramiento. Durante más de un año estuvieron analizando cuál era el camino correcto, tener en cuenta las circunstancias de tiempos políticos de Nicaragua, insisto, con un presidente él acusado de violación. Bueno, van a escuchar a una periodista que sabe del tema, que conoce del tema, una experta en el tema de lo que es la violencia de género, los femicidios, una colega muy respetable, que sabe exactamente todo lo que pasó en el expediente en Nicaragua. Presten atención porque vamos a conocer qué pericias hicieron y qué validez ya le dio a la fiscal en la causa, que puede terminar, en un rato vamos a hablar del Código Penal nicaragüense, vigente al momento de los hechos, porque siempre se aplica la ley más benigna. O sea, lo que vamos a contar es qué decía la ley en 2009, que es la fecha de la violación, respecto de qué pena tiene ese delito en esa época. ¿Se modificó la ley después en Nicaragua o no? ¿Cómo? ¿Se modificó la ley después en Nicaragua? Agravó la pena. Agravó la pena. En un rato te cuento qué pena existe hoy para la violación en Nicaragua, qué pena máxima y qué pena existía en 2009. Pero antes, si les parece, compartimos el testimonio de Luciana Pecker. Presten atención, que da detalles, obviamente con mucho cuidado, hasta dónde viene avanzando la causa en Nicaragua. No es un papel presentado, ya hay 4 días de diligencias. Desde el 4 de diciembre está la denuncia presentada y pasa esto.
hizo las pericias físicas y psicológicas, también físicas. Hay incluso más importante eso. Hay pruebas físicas importantes que se pueden revelar o que las puede contra el Telma, pero digamos, incluso en lo físico se han detectado hallazgos. ¿En lo físico? En lo físico que tienen que ver o conducen a las pruebas de la situación relatada ayer con Telma. Me muerdo la boca para usar las palabras correctas para cuidarnos de esa judicialización. Entendemos, porque además es lógico por dónde viene la cuestión, ¿no? Hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadosas, pero sí hay pruebas físicas que pudo comprobar el Ministerio Público Fiscal de Nicaragua. Incluso vos hablabas del lenguaje, por supuesto hablamos el mismo idioma, pero hay palabras que en Argentina tienen un significado y en Nicaragua pueden tener otro, y hubo más de 2 horas de peritaje para comprobar lingüísticamente qué quería decir cada palabra. O sea, la justicia nicaragüense actuó exhaustivamente. No fue que solamente tomaron la denuncia y hay un papelito. Cuando ella declara, dice usa terminología argentina, que le cuesta, digamos, asimilar a quien le está tomando la declaración con terminología que no se conoce en Nicaragua. ¿A eso refiere? No, como de palabras muy simples, como decir short. ¿A qué te referís con un short? Ah, cuando ella dice yo tenía colocado un short. Claro, en Nicaragua se lo menciona de otra manera. Bueno, lo que les quiero decir es que sí, la justicia tomó una pericia física, hubo una revisación. Hubo una revisación en donde hay hallazgos. Por supuesto somos muy prudentes en principio en decir que esos hallazgos puedan conducir a que la justicia determine que los hallazgos tienen que ver directamente con la causa, pero hubo hallazgos físicos. Si la justicia tomó una pericia psicológica de más de 2 horas, y si la justicia hizo hasta una comparación de lenguaje exhaustiva para interpretar con claridad y sin ningún nivel de dudas o de otras interpretaciones cada palabra que usó Telma en su declaración, es que la justicia avanzó. Bien, ahí escuchábamos a la periodista Mauro, como decías, dando detalles y cuidándose, por cierto, con todo el respeto y la precaución que hay que tener en estos casos para contar, en definitiva, en otras palabras, lo que hay en la causa concretamente. Sí, ¿no? Aconsejo leer la nota que escribió en página 12 en el día de ayer, salió publicado online, hoy en papel, imagino. Es impresionante, es impresionante porque además, si querés contar algún dato más, Tuni, pero digo, la nota pero agrega... cuenta la circunstancia muy dramática. Y el tema del tema que va de la mano del abuso, de lo que es la amenaza de que va a perder el trabajo. Exactamente. Esto de la dominación machista, de que si no haces esto o hablas de lo que pasó vas a perder el trabajo. Es un tema que también está en la nota. Leanla la nota, más allá del valor. Digamos, para el público, la situación es que a Telma no le abría la habitación. Vieron su tarjeta magnética estaba desmagnetizada. Exactamente. Entonces él, que está ahí presente, le dice: venite a mi habitación, llamamos de acá a la conserjería que manden la tarjeta magnética. Y entonces cuando ella entra para llamar a la conserjería, él virtualmente se desnuda, digamos. Por eso está la consigna esta de mirá cómo nos ponemos. Porque dice, es la frase que le dice él a ella. Él le dice a ella: mirá cómo me pongo, exhibiéndole, digamos, desnudándose de alguna manera. Y por eso esta respuesta de la consigna de las mujeres, y él, bueno, avanza y avanza, ella no lo puede detener. Él aprovecha la situación de que él tenía más de 40 y ella tenía 16. Bueno, este es el relato. Claro, agrega esto que falta, que lo vamos a escuchar seguramente Claudio Atelma, pero digo, agrega detalles de cómo es la trampa, ¿no? Sí. Digo, esto de la cacería de, digamos, si no te anda la tarjeta para abrir la habitación,
En todo caso, si una compañera de trabajo te dice no me anda, ¿qué hago? Le decís baja la recepción. ¿Qué sentido tiene que Mauro, le digas vení podés a mi decirle, habitación? entrar a la habitación y llamar por teléfono y listo. O bajá. Y punto. Y dejás la puerta abierta como ¿Dejás para la que- puerta abierta claro. o te comportás con respeto hacia una criatura de 16 años, vos con 40 y pico? 30 años de diferencia. 30 años de diferencia. Mirá, Pero bueno, para ver la dimensión de lo que del relato de Telma ayer cuando se ofreció la conferencia de prensa, en un momento se pasa un video donde ella relata lo que vivió aquella noche en Nicaragua. Durante 9 años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije, tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mirá cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Contundente e impactante el relato allí de Telma en el momento que ella iba detallando lo que había ocurrido aquella noche, allí frases en la cual a uno le llegan y mucho como diciendo tengo la edad de tus hijos, y dice no le importó y siguió avanzando en su abuso y en concreto desesperada y cómo puede afectar a una chica de 16 años que recién comenzaba como actriz con el protagónico, en definitiva la influencia que tenía y la amenaza, como relataba también Raúl allí hace unos minutos, el hecho que decir si contás todo esto te vas a quedar sin trabajo, que es siempre una de las fórmulas, digamos, eternas que se utiliza en este ambiente para, digamos, así amedrentar a la víctima concretamente y que no diga absolutamente nada. Como en los casos de la violencia intrafamiliar, donde le dicen, si contás algo, mato a tu papá o mato a tu mamá. Entonces, de esa forma también a los chicos de esa forma son abusados. La cuestión es ahora cómo avanza la causa judicial también, ¿no? Porque en definitiva acá yo creo que la conferencia lo que tiene es, como decía Florencia Peña ayer, en definitiva lo que se busca acá que esto no se vuelva a repetir. Como diciendo, no sabemos si se va a poder probar algo 9 años atrás, algo que sucedió. Pero la cuestión es que de ahora en adelante las cosas cambien.
Mira, hacia Clau, todo un mundo más sano, ¿no? desde el punto de vista de lo jurídico, te voy a leer el Código Penal que estaba vigente en Nicaragua, aprobado el 13 de noviembre de 2007, que era la ley vigente en el año 2009. Siempre en derecho se aplica la ley más benigna para el imputado, Y en sobre el todo la momento ley vigente al momento de los hechos. Del hecho, 2009. Sí, el artículo 169 de aquel código decía que se impondrá pena de 12 a 15 años de prisión cuando el autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad, autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima o de compartir permanentemente el hogar familiar con ella. La violación sea cometida con el concurso de 2 o más personas, tiene también esa pena. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad o discapacidad física o psíquica para resistir, o se trata de una persona embarazada mayor de 65 años o resulte un grave daño en la salud de la víctima. Artículo 169, Código Penal nicaragüense, 13 de noviembre de 2007, proyecto de ley 641. Esa era la ley vigente. Cuando ayer me meto en el Código Penal actual de Nicaragua, la violación agravada tiene una pena de hasta 20 años de prisión. Y además queda claro en esa misma sanción, digamos, en esa misma ley, que no prescribe los delitos sexuales. En este marco no prescriben Hoy, hasta el ocurridos derecho vigente pasados en 20 Nicaragua, años. claro. 20 años. Porque es la pena máxima por violación. Ahora, Siempre es así, los al delitos- momento de los hechos era 15, a Claro. la actualidad es 20. Tampoco está prescrita ninguno de los dos modos, ni tomando la ley de 2009, ni tomando la ley vigente. Porque en ninguno de los casos pasó el plazo de la pena máxima para las dos épocas. Y creo 2009, que cuando 15 años, 2000... se comete con una menor, empieza a computarse el plazo de prescripción del delito una vez que cumplen la mayoría de edad. Ahora, lo que le costó meter la denuncia, porque además en un contexto que yo lo tengo bastante difuso, lástima que no está Gaby Michi, pero digo como contexto, es una Nicaragua donde el presidente está acusado de violación. Sí, de una hija, sí. ¿No? Entonces tenés un contexto donde tuvieron que llegar con mucho cuidado a Nicaragua, encontrarse con grupos del colectivo feminista que las acompañen a tribunales, que en tribunales alguien las escuche, digo, no... Así como tenemos nuestra justicia machista, también allá fueron con pie de plomo, contaba Luciana Pecker, tratando de llegar, ver de qué manera poder presentar la denuncia, que sea confiable todo el mundo que iba contactándose con ella y con Telma sobre todo con Telma, para presentar la denuncia. Me contaron hasta cuestiones de... que demoraron la presentación, estaban por viajar y faltaba la vacuna de la fiebre amarilla, entonces se retrasó unos días el viaje, un montón de situaciones que tuvieron que hacer con mucho sigilo para que no se filtre la denuncia. Si bien quedó claro, y no sé si comparten conmigo, que el día anterior a la presentación de la colectiva de actrices, ahí ya supimos que iba la denuncia en este sentido, sin saber si era o no Telma, pero sabíamos que era contra D'Artés porque en paralelo Rosenfeld había dicho no lo defiendo más. La validez de todo esto es que deciden hablar cuando ya estaba todo judicializado y no había vuelta atrás, o sea, ya estaba todo presentado en Nicaragua. Ahora, los plazos nicaragüenses no los conocemos, si acá los plazos nuestros son una timba donde dependés de qué juzgado te toque, imagínate allá, a la distancia, con todo lo que implica citar testigos diplomáticamente. No va a ser fácil ese camino, pero hay una expectativa puesta en que por lo menos ya hay 4 días de causa donde ha avanzado la investigación, según nos cuenta Luciana, ¿no? Mauro, ¿qué sucede si, por ejemplo, el juez nicaragüense dice prisión preventiva? Lo tiene que mandar a detener, ordena la captura internacional. Tiene que ordenar la captura internacional. Exhorta a y- Interpol y detención. Y lo detienen acá. Claro, mandan una alerta a Interpol, lo detienen acá y luego empieza un trámite de extradición. La extradición, Sí, que sí. se hace por vía diplomática también. Digo, porque eso puede ocurrir relativamente rápido, ¿no? Sí, puede pasar, depende de la prueba que el juez meritúe, el juez te dice, bueno, ya ordeno la detención, tengo los elementos, no va a ser ya, me imagino que va a tomar primero declaración, digo, tiene un avance en la causa, necesita ahora, me imagino, la declaración testimonial de la gente que citó Telma, digo, hay un montón de factores en el medio para que el juez ya cuando tenga, o fiscal, en este caso es una fiscal la que instruye, no sé si ella le tiene que pedir al juez, como es el código nuestro acá en Nación, y si tienen los elementos de convicción para mandarlo a detener, se ordena la captura internacional y se tiene que efectivizar en la Argentina, después hay que ver si hay convenio de extradición. Todo esto si se avanza en este sentido, y si hay convenio de extradición, recién ahí
es cuando, una vez que si se lo captura, estamos haciendo futurología, ¿no? Si se lo captura y se lo deja preso por la violación ocurrida en Nicaragua, lo tienen que extraditar para que sea juzgado acá. Empieza otro litigio, que es que ver si Argentina accede o no a extraditarlo, o si el mismo D'Artés dice no, que me juzguen allá. Todo esto, insisto, falta muchísimo por delante. Es un caso parecido, pero al revés, del jugador paraguayo Fabro. Ahí tenés, Fabro, está buena la comparación. Fabro abusa sexualmente de una menor en la Argentina, pero se va a México. Y cuando está en México le sale la captura. En México lo detienen, él no se niega a ser extraditado y viene rápidamente a la Argentina. Lo indaga el juez acá, lo dejan procesado con prisión preventiva, pero él no se negó a la extradición. ¿Y está preso? Sí, confirmado con fallo de Cámara Penal. El fallo del juez es Zavalía, después confirmado por... Está bien la comparación que hace Tuni, porque son dos abusos de menores en un país ajeno, al revés acá, ¿no? Lo que dice Tuni es al revés. El abuso de la menor víctima de Fabro fue en la Argentina, pero Fabro estaba en México cuando ordenan su detención. Y acá es al revés, el abuso es en Nicaragua y si se ordena la detención, D'Artés está en la Argentina. Pero debiera pasar lo mismo, debiera pasar esto de, bueno, se ordena la captura, se lo detiene, hay que ver si hay convenios de extradición y qué dice cada convenio de extradición. Ustedes saben que una extradición, en caso de darse más adelante, puede quedar incluso a la firma presidencial, ¿sabían eso? Sí. Que la última firma puede ser hasta el presidente. Si hay un litigio... Eso es todo lo que comprende la vía diplomática y es la vía final, en definitiva, es el presidente del país el que decide, de la nación, el que decide si se extradita o no. Un ejemplo, supongamos que esto avanza, que la causa tiene pruebas, que ordena la captura de D'Artés, que D'Artés es detenido en la Argentina y que Nicaragua pide su extradición, que D'Artés se niega, que el fiscal nicaragüense apela y pide la extradición, que va a Cámara, un montón de proceso penal. Todo ese litigio puede terminar a la firma del presidente diciendo si él como presidente de la Argentina, en este caso hoy Mauricio Macri, acepta o no concede la extradición, si llegara a pasar esto, de Juan D'Artés. Pero falta mucho camino. Ahora estamos verificando alguna información relacionada con un cuadro ahora, voy a chequearlo con producción relacionado con D'Artés. Recién habló Burlando, que ustedes estaban llegando justo. La verdad que, después lo vamos a escuchar, Claudio, Tuni, lo noté, si bien dijo que se reúne hoy con D'Artés, me pareció que no estaba convencido de que va a seguir. Lo vi como dubitativo, como Él diciendo... dijo concretamente, si yo de la charla obtengo un dato, una información donde el hecho existió por parte de D'Artés, renuncio inmediatamente a la defensa. Ese es el límite. Sí, y el cara a cara, ¿no?, que van a tener hoy, se encuentran supuestamente hoy y ahí veremos cuál es la reacción de Burlando, porque ya Rosenfeld habló más temprano con nosotros y dijo claramente que, dijo una frase a Rosenfeld, no contundente, dijo, estoy feliz de haber dejado la defensa. Feliz, dijo, como decepcionada en términos de lo que presume le mintió su cliente, básicamente. Eso lo seguía en una causa, era la abogada en una causa civil, ¿no? De Calu Rivero. La demanda que establece D'Artés contra Calu Rivero. Muchos se preguntan también si la defensa de D'Artés en definitiva va a contraatacar como lo hizo con Calu Rivero cuando presentó una contradenuncia, ¿no? Bueno, pero acá está judicializado. Lo de Calu no había llegado a tribunales en lo penal. Acá hay una causa penal que tramita donde lo pueden citar a indagatoria. Ojo, es diferente. Por eso digo que acá se armó... hubo un igualmente puede presentar una contradenuncia. No, obviamente, pero está denunciado penalmente. Sí, eso Lo civil es otro terreno acá, ¿no? Lo civil será el final del camino, no en lo inmediato. Y además por eso digo que acá hubo como un camino más de pie de plomo, decir, bueno, veamos cómo vamos, dónde nos presentamos, qué justicia es la competente, todo eso hasta hacerlo público una vez que ya estaba judicializado. Este encuentro de ayer no fue un encuentro solamente para que se viralice, esto tenía una concepción de que ya había una presentación judicial, por eso creo que tiene valor. Y Burlando yo lo sentí, no sé si lo quieren repasar o ustedes dirán. Ahora vamos a escuchar a... Lo sentí dubitativo, Claudio.